Pues bueno, aparentemente ningún monstruo de Hammer fue muy icónico, pero finalmente sí hacen historia del cine. Y bueno, de un país que tiene toda una tradición del gótico y del terror, que es Inglaterra. O sea, pues bueno, ahí se escribieron las más importantes novelas de terror del siglo XIX y sí, había una tradición importante ahí. De los años 40, es decir, los monstruos de la Universal, todavía hasta el 42, 43 tenemos ejemplos importantes. En 1941 se estrena El Hombre Lobo con Lon Chaney, que sin duda es uno de los monstruos más importantes. Y luego viene El Fantasma de la Ópera con Nelson Riddle ahí. Y luego va a venir, pero ese es un monstruo que ya está un poquito más metido medio con calzador, pero el espíritu todavía seguía un poquito en los 50, que es el monstruo de la Laguna Negra, ¿no? Ese es como que todo el ciclo completo de la Universal. Por cierto, recuerden que Cinemanía les está trayendo a ustedes los jueves a las 8 de la noche el ciclo completo de los monstruos de la Universal. Ya el jueves pasado pasó Drácula y vienen varias películas más, igual entrada gratuita, esa es en la sala de aquí afuera, ahí los pueden disfrutar si es que nunca los han visto en pantalla grande, es una muy bonita oportunidad para hacerlo. Pero más allá del comercial, pues bueno, no habíamos tenido prácticamente ningún ejemplo de monstruos durante los siguientes años, porque son años donde el cine cambia, es decir, tenemos en primera la Segunda Guerra Mundial, que obviamente cambia el mapa y los intereses del cine. Luego viene la Guerra Fría, luego viene la edad de oro de la ciencia ficción, donde ahí al contrario, ¿no? Vamos a tener El día que paralizaron la Tierra, La Guerra de los Mundos, El Hombre Increíble, todas estas películas padrísimas. Y en ese contexto fue que pues surge con mucha fuerza una nueva generación de monstruos que vienen precisamente con esta casa productora, con Hammer. La historia de Hammer es muy antigua, realmente Hammer empezó sus labores como productora de cine en Inglaterra hacia 1934, ahí es donde se funda Hammer. Y Hammer creció como cualquier productora de la época, pues tratando de hacer un poquito de variedad en cuanto a los géneros que abordaban. Hacían mucha película de espionaje, hicieron películas de comedia, hicieron un poquito como que de todo. Michael Carreras, que ahí vieron en su nombre como productor ejecutivo, pues va a ser quien en los años 50 como que dice, bueno, hay que hacer algo muy espectacular con las herramientas que ya tiene el cine en este momento. Y entonces deciden, ¿y por qué no hacemos monstruos? ¿No? O sea, prácticamente tiene 20 años que los monstruos los hizo la Universal y creo que sería muy interesante que pudiéramos utilizar todo lo que el cine nos puede dar hacia casi los años 60 para poder crearlos. Entonces, Michael Carreras hizo las cosas de una manera muy inteligente. Bueno, dijo Drácula, Frankenstein, El Hombre Lobo, El Fantasma de la Ópera, obviamente La Momia también, El Hombre Invisible, es todo ese ciclo completo. Pues primero voy a preguntar si no implica una cuestión de derechos de autor. No sobre la novela de Mary Shelley, porque la novela pues ya tiene, o sea, la novela ya por mucho superó sus derechos autorales Mary Shelley, ¿no? Pero finalmente sí teníamos un caso aquí de que tal vez Universal pudiera meter un pleito si de repente los monstruos vuelven a surgir. Entonces Michael Carreras fue muy hábil en esta cuestión de encontrar financiamiento en Hollywood, de encontrar distribuidoras que pudieran mover las películas en Estados Unidos y desde luego se acercó a Universal. Y comentó el asunto con Universal y Universal les dijo, pues sí, resulta que nosotros que me parece muy gandalla, pero si luego nos vamos al caso de Coco, era algo más o menos parecido. Entonces yo compro los derechos de Drácula y me quedo con Drácula, el personaje. Así como Coco se supone que era todo un ardid para que Disney le pusiera marca registrada al Día de Muertos mexicano, ¿no? Pues bueno, finalmente así eran las cosas y Universal le dijo a Michael Carreras, pues sí tienes que pagar derechos de autor de todos los monstruos clásicos y si quieres usar los maquillajes que hizo Jack Pierce para todos los monstruos, también tienes que pagar una lana porque esos son derechos de autor aparte. Y eso sí, están vigentes, o sea, son maquillajes de hace 20 años.
están vigentes, tendrías que pagar otra lana. Entonces Michael Carreras dijo, bueno, no somos una empresa que esté muy boyante en particular, somos cine británico, no somos Hollywood, pero entonces hagamos esto. A ver, Universal, para que no nos metamos ruido, te pago los derechos de todos los monstruos para que yo pueda hacer todas las películas posibles, pero los maquillajes, ahí sí te quedó mal, no me alcanza. Entonces Universal dijo, pues órale, hazte bolas, Drácula, Frankenstein, Hombre Lobo, todo lo que tú quieras, pero los maquillajes no los vas a poder usar. Entonces, pues ya Michael Carreras regresa mucho más confiado, mucho más firme a Inglaterra y empieza a crear lo que va a ser la gran aportación de Hammer al cine de monstruos y en particular, eso ya lo vamos a ir platicando, hacia Frankenstein. Resulta que, pues bueno, 1957 es el año del estreno de esta película, La Maldición de Frankenstein. ¿Cuántas películas hizo Hammer de Frankenstein? Por lo menos 6. Vamos a ver, ya vimos una hoy, vamos a ver una mañana. Y pues bueno, las otras películas son La Maldad de Frankenstein, El Regreso de Frankenstein, pues ya saben, ¿no? La última, que ya es muy delirante, se llama Frankenstein contra el monstruo del espacio, donde, bueno, sí, ya los niveles de delirio son enormes, pero ahí están 6 películas de la Hammer sobre Frankenstein. Drácula va a ser también muy exitoso, son los 2 primeros monstruos que van a lanzar. El Drácula aquí vieron a Christopher Lee interpretando al monstruo, pues luego él se vuelve Drácula y se vuelve sin duda uno de los Drácula más sexys de la historia del cine y más macabros también. Y bueno, Drácula le va mucho mejor, son en total 8 películas las que se hacen de Drácula, El horror de Drácula, La maldición de Drácula, hay una que se llama Drácula 1972 después de Cristo, hay unas cosas muy padres. La momia son 3 películas, El hombre lobo solamente fue una, ahí sí, fíjate, hablábamos hace rato del hombre lobo, no les dio para más El hombre lobo y solo hay una película donde el actor que hace de hombre lobo es Oliver Reed, en la versión de Hammer. Y pues bueno, van a venir el fantasma de la ópera, hay una también, el monstruo de la Laguna Negra ya no lo tocaron, y pues ya, eso es como la producción de monstruos de Hammer, pero vinieron muchos monstruos más, o sea, Hammer diversificaba mucho su producción, y por ejemplo, ellos toman para 3 o 4 películas un cuento precioso de vampiros que está entre el vampiro de Polidori, del asistente de Lord Byron, y el Drácula de Bram Stoker. No sé si alguna vez han leído una historia de Joseph Sheridan Le Fanu que se llama Carmila. Sí. Carmila es una historia muy terrorífica sobre una chica que va a visitar a unos tíos y resulta que la prima es vampira y anda en las noches chupando sangre, y hay todo un trasfondo lésbico muy interesante en Carmila, que obviamente estos en los años 70 pues van a explotar a lo grande, ¿no? Hay una película que se llama Las amantes del vampiro, la otra se llama Lujuria por un vampiro, y así. Los títulos son raros, o sea, Hammer tuvo ese toque como de hacer los títulos raros, que ojalá aquí el Santo hubiera tenido esa suerte, ¿no? Porque era prácticamente aquí Santo contra línea en blanco, usted ponga el monstruo, ¿no? Puede ser espectro nacional, puede ser espectro prestado, puede ser lo que sea, pero esos títulos de La maldición de Frankenstein, El horror de Frankenstein, Lujuria por un vampiro, ¿no? Pues claro, te metes al cine a fuerzas, ¿no? Ahora, ¿cuál fue la principal aportación de Hammer? Inglaterra es un país muy extraño. Pueden ver cosas horrendas y al mismo tiempo censurar películas durante décadas, que no las vuelven a ver los ingleses durante décadas, porque son exageradamente violentas según ellos. Por ejemplo, Naranja Mecánica se censuró desde el 72 y no se volvió a ver hasta el 99, cuando muere Kubrick. Y El Exorcista se ve en el 73 y se retira de cartelera hasta el 98. Pero pudieron ver películas mucho más gruesas sin ningún problema. Entonces, bueno, las películas de Hammer, ¿qué van a aportar? Dice Michael Carreras, a ver, tenemos fotografía en color, en una línea de color que se llama Eastman Color. El Eastman Color es muy diferente del Technicolor. Technicolor siempre, y hasta la fecha ahora en digital,
es la empresa que mejor color te da para tus películas. Eastman, pues bueno, es la compañía, la competencia. Eastman Color fue, por ejemplo, el mismo tipo de película donde se fotografió en color el horroroso cine mexicano en color de los 50 y 60. Acuérdense de Simitrio y de Santa Claus y de esas películas que son horrendas en color. En blanco y negro eran igual de horrendas, pero se filmaron en un color que las hizo todavía más horrendas. Y por otro lado, este Eastman Color sufre mucho con el paso del tiempo. Por ejemplo, algunos clásicos de los años 70 del cine mexicano, como El Profeta Mimí o El Lugar Sin Límites, o algunas de estas películas, se filmaron en Eastman Color. Y desgraciadamente muchas de esas copias ya están sufriendo síndrome de vinagre y el color literalmente se deshizo, se derritió. De hecho, esta copia que vimos está bastante deslavadilla, pero es por el paso del tiempo y porque Eastman Color no resultó la mejor opción para filmarlas. Claro, de eso nos venimos enterando 60 años después. No fue un buen color, pero pues bueno, las películas de Hammer tienen color. Por lo mismo, la sangre y otros fluidos pueden verse de una manera muy espectacular. Y por otra parte, pues ya los monstruos no tienen que ser necesariamente esta sutileza del Drácula de Bela Lugosi, ¿no? De Viver. No, ya pasamos a otra etapa, muchas gracias. Entonces, pues ahora Christopher Lee, que además de haber sido un señor de 2 metros sin bronca, Christopher Lee va a morder, pero va a morder en serio. Y muerde y además agarra y órale, ¿no? Entonces ya el erotismo y el color y la sangre y la violencia explícita o los detalles grotescos que implican las historias se van a poder ver. Por ejemplo, cuando Christopher Lee como Drácula ataca, le salen los colmillos y además le ponen unos pupilentes rojos de así inyectados en sangre. Entonces se vuelve muy amenazante. Muy amenazante, pero por ejemplo Christopher Lee, que tanto Christopher Lee como Peter Cushing, que aquí es el Barón Frankenstein, se vuelven los dos actores más importantes de Hammer porque se empiezan a cambiar los papeles, es muy divertido. El actor que vieron aquí haciendo del Barón von Frankenstein es el Barón Frankenstein en las 6 películas y es el Dr. Van Helsing en las 8 de Drácula. Entonces nada más te lo cambias, ¿no? Y Christopher Lee aquí hace el papel de la criatura y luego es Drácula en las 8 películas, pero también es la momia, pero también sale de Sherlock Holmes, pero hace todos los papeles del mundo. Entonces, estas son las películas que hicieron, por ejemplo, de estos dos actores, leyendas del cine fantástico. No por nada hay algún personaje por ahí en alguna película de Frankenstein que se apellida Cushing, pues sí. O que, por ejemplo, el maestro George Lucas, para el villanazo Moff Tarkin, que es el líder del imperio y jefe de Darth Vader, en la primera película de la Guerra de las Galaxias, ahí está Peter Cushing. Entonces, claro, es una referencia importantísima para Lucas. Y a diferencia del maestro Cushing, el maestro Christopher Lee fue sumamente longevo. Llegó a los 95 años. Entonces le dio tiempo de que el viejo asegurara su vejez de una manera importantísima en sus últimos años, porque se mete en El Señor de los Anillos, es Saruman, y luego es el Conde Dooku de las precuelas de Star Wars, y luego hasta sale en La Invención de Hugo Cabret de Scorsese, ahí es el señor de la librería de la estación de trenes. Entonces el viejo aseguró su vejez por todos lados y además tocaba en una banda de rock, fue amigo personal de J.R.R. Tolkien, nada menos. O sea, eran unos tipazos, ¿no? Pero eran Drácula y Frankenstein, o Frankenstein y la momia, o la momia y así. Entonces, Carreras pues hizo algo muy importante. La gran producción de Hammer, que la vuelve una casa mítica del cine fantástico, es entre 1957, esta es la película que inaugura esa producción, y dejaron de hacer cine fantástico más o menos en los 70, y lo dejaron de hacer porque de repente sintieron muy pesada la competencia gringa, que traía un cine de horror que se estaba volviendo cada vez más moderno y más violento y más sangriento y más siniestro, y como que estas películas, ahorita ustedes me dirán, pero son películas muy clasudas. O sea, hay actores de primera, el vestuario es muy bonito, la dirección de arte es muy padre,
Y de repente pues te cae La Noche de los Muertos Vivientes del maestro Romero, que está filmada entre cuates, los fines de semana, con vecinos de Pittsburgh que se pusieron a caminar como orinados para salir de zombies. Entonces pues ya no, o sea, las películas de Hammer no son gore, y ese ya era cine gore. El Exorcista, con todos los efluvios de Linda Blair y todo lo que pasa ahí, pues tampoco. Masacre en Cadena, con su visión del canibalismo tejano, tampoco. Entonces Carrie, pues no, es Stephen King, empieza un nuevo hilo del cine de terror que se llama Stephen King. Entonces como que Hammer dijo, hasta aquí, o sea, mejor no hacemos el ridículo, nos quedamos aquí. Y Hammer siguió trabajando todavía haciendo pues cine de explotación y un poquito de cosas más. Me llama mucho la atención algo. En el año 84, Su Majestad Isabel I los nombró caballeros a los dueños de Hammer, cosa que me parece muy extraña que Isabel II de Inglaterra haya visto estas películas o le emocionaran, no sé. Pero bueno, finalmente les dio ese grado, y finalmente en el año 84, el año en el que ocurre este nombramiento para la casa Hammer, Hammer decide cerrar sus puertas. La historia sigue viva, es decir, a partir del año 2000, Hammer dejó sus operaciones, y en el año 2000 la compra una empresa que se llama Endemol, los que hacen Big Brother, los que hacen La Casa de los Famosos, los que hacen esas cosas para televisión. Y dijo, el señor dueño de Endemol dijo, oye, no, pues lo quiero comprar porque queremos seguir haciendo cine de terror con la casa Hammer. Entonces, en los 2000 sí han hecho algunas cosas, están muy de capa caída, pero sí han hecho algunas cosas, y algunas cosas las hemos visto en México. ¿Se acuerdan de La Dama de Negro con Daniel Radcliffe, alias Harry Potter? Esa es producción de Hammer, pero ya es 2011, ¿sale? Entonces, Hammer sigue viva, Hammer sigue viviendo obviamente de sus viejas glorias, ya no es para nada el estudio que fue, pero ahí está, o sea, Hammer sigue con vida. Ahora, lo que acabamos de ver hoy sí es una relectura muy interesante de lo que vimos la semana pasada, es decir, la semana pasada veíamos que el Dr. Frankenstein pues no pasaba de ser un idiota, un pelmazo, un irresponsable, que creaba este monstruo que luego tenía, pues la gente, los ajenos tenían que destruir su propio monstruo, o el monstruo se autodestruía al final de La Novia de Frankenstein, ¿no? ¿Se acuerdan de ese maravilloso final de You live, ¿no? Y se voltea con el doctor Pretorius y le dice You stay, we belong dead, y ¡pum!, ¿no? Le bajamos la palanca y aquello se vuelve un reactor nuclear en la Novia de Frankenstein. Bueno, aquí es muy evidente que la maldad de Víctor Frankenstein es la protagónica. Peter Cushing, que aquí está muy joven, muy joven, Peter Cushing es un actor shakespeariano. O sea, en ese rostro que ustedes vieron del Dr. Frankenstein, alguna vez hubo un Hamlet, hubo un Macbeth, hubo un Otelo, hubo un Romeo, seguramente cuando fue joven. Entonces traen una formación actoral muy padre, pero la verdadera maldad de Frankenstein es la verdadera protagonista de la película. Desde que arranca la película en este flashback, que es como el flashback de Amadeus, ¿no? O sea, un sacerdote que llega a una cárcel a escuchar la confesión de un condenado a muerte. Pues bueno, nos vamos hacia la infancia de Víctor Frankenstein, a su obsesión por la ciencia y por este asunto de crear a un ser humano, crear algo, una criatura única en su género y en su estilo. Lo que vieron ustedes son cosas muy importantes que hemos venido hablando ya en las dos primeras sesiones. Por ejemplo, vimos representado en cámara un ejemplo muy importante del famoso galvanismo. Esta reanimación de cuerpos a través de electricidad que hizo el doctor Galvani en el siglo XVIII y que inspiró muchas de las ideas de Mary Shelley para poder crear a Frankenstein. Acuérdense de algo muy importante, bueno, dos cosas muy importantes. Sí hay una familia Frankenstein, sí existió la familia Frankenstein en Alemania. Mary Shelley seguramente conoció al último de los Frankenstein, que era un alquimista que vivía en un castillo que se puede visitar en Alemania, lo pueden ir a visitar. Es un castillo prácticamente en ruinas, queda muy poco en pie, pero ahí vivió este alquimista que, como todos los alquimistas,
trataba de crear oro a través de soluciones químicas, pero también le gustaba este asunto de la experimentación. Entonces, muy seguramente Mary Shelley conoció a ese último Frankenstein y por eso decide que la familia y que su héroe se llame Víctor Frankenstein. Además, el nombre de Víctor, muy importante, el significado es el que triunfará, el de la victoria, ¿sí? Por eso se llama, por eso le puso Víctor al personaje. Entonces, vemos este monumento del galvanismo, ahí lo tenemos, y finalmente cómo el personaje empieza a hacer todo lo posible para ir creando a esa criatura. Estas frases que dice tan puntuales, ¿no? Tiene que tener las manos de un artista, tiene que tener el cerebro de una mente brillante, ¿sí? Y pues bueno, finalmente el cuerpo, pues es el cuerpo de un pobre ahorcado que se robaron ahí una noche y lo va armando. La otra cosa importantísima que no se les puede olvidar es que Mary Shelley nunca nos dice cómo crean a Frankenstein. Víctor simplemente despierta y la criatura ya está parada enfrente de él, lo que ha dado pie a toda una serie de creaciones rarísimas. Ya la semana pasada veíamos cómo este cuerpo lo trepaban a la azotea del castillo para que le cayera un rayo y entonces cobra vida, y nosotros decíamos, pues si el rayo le pegaba arriba o abajo daba exactamente lo mismo, pero bueno, había que subirla. O en este caso es una creación mucho más química o mucho más alquímica, ¿no? Todo tiene que ver con tubos de ensayo, que quién sabe qué son. De repente hay una especie como de switches en la pared que dice, bueno, faltan muchos siglos para que haya luz en las paredes, pero bueno, ahí ya tienen, ¿no? Y hay este líquido, especie como de líquido amniótico en la que está flotando la criatura, todavía llena de vendas, ¿no? ¿Y cómo se va armando? Aquí es mucho más claro cómo se va armando. Nosotros cuando entramos a las películas de Universal, los dos monstruos, la criatura o la novia, ya los vemos armados al final. Aquí vamos viendo la preparación, o sea, este cuate literalmente va por unas manos, luego la cabeza, ay, la cabeza no me sirve, y su tina de ácido que le resuelve toda la vida, ¿no? Ahí seguramente fue a dar Justin, ahí fue a dar la cabeza, ahí fue a dar toda la pedacería que no quiere o que no le sirve, ahí va a dar a la tina de ácido, que en México la conocemos como pozoleada, no se les olvide tampoco, pues sí, la pozoleada, ¿no? Entonces, las manos, los ojos, esa escena es preciosa, ¿no? De a 10 el par, entonces ahí lleva sus ojitos, que son como dos ostiones ahí adentro del líquido. Y pues bueno, el cerebro maestro, pues es una cosa mucho más terrible en la película, porque pues manda invitar a un gran profesor suyo, ¿verdad? Que pues le hace una recepción y una cenita y todo, y luego, oiga, mire, le voy a enseñar ese cuadro de allá arriba. Si se fijaron bien en el cuadro, es un cuadro donde el maestro Rembrandt, muchos años antes de que Mary Shelley escribiera Frankenstein, hagan de cuenta que describió un cuadro de Frankenstein. Ese cuadro se llama La lección de anatomía. Es un cuadro donde vemos un grupo de estudiantes, ya saben, ¿no? Holandeses vestidos de negro con blanco. En medio hay un cuerpo, el cuerpo de un hombre muerto. El brazo está abierto y está diseccionado, y hay un doctor con un bisturí que está en primerísimo plano, y el doctor está dando la lección de anatomía. Si ustedes tienen ese cuadro, es Frankenstein, es una imagen de Frankenstein. Claro, Rembrandt no tenía la menor idea, pero entonces llegamos, le enseña el cuadro, provoca la muerte del profesor en un arranque de solidaridad, porque el señor no tenía nadie, pues lo entierra en su propia cripta de la familia Frankenstein, claro, para en cuanto se puede descerebrarlo, pero no contaba con que Paul es este personaje que casi siempre tiene Frankenstein pegado así. En la novela de Mary Shelley hay un gran amigo que se llama Henry, y Henry en la escuela de medicina en Ingolstadt, y todavía un rato más en la novela, Henry, que en la versión de Kenneth Branagh es Tom Hulce, el actor que hace de Mozart en Amadeus, es como la conciencia de Frankenstein, ¿no? Le está diciendo, no hagas eso, párale, ya llegaste hasta ahí, ya no le muevas, pero pues
el gran drama de Frankenstein es: no escucho a mi conciencia y sigo, y sigo, y sigo. Aquí se llama Paul, que es ese otro actor que empieza siendo su tutor, al cual él mismo contrata porque es un chavo con todo el varo del mundo, pero en un momento dado Paul se empieza a volver una piedrita en el zapato y finalmente Paul va a intervenir hasta el final de la película como esa conciencia que finalmente tiene que poner fin a las obras de Frankenstein. Acuérdense que en Shakespeare, y eso tiene que ver con la narrativa obviamente de las películas de Hammer, Romeo y Julieta, los dos se suicidan. Y entonces las dos familias, los Capuleto y los Montesco, van a hacer las paces. Pero en las obras de Shakespeare siempre sale al final un señor, que es generalmente un duque o un conde o un príncipe, que dice: a ver, vamos a poner un punto final a este desmadre, y entonces a partir de aquí el orden queda establecido. En Hamlet se muere todo el reparto. Si no la han visto o no la han leído, no es mi culpa, tuvieron 600 años para hacerlo. Se muere todo el reparto de Hamlet y al final sale un personaje que dice: ha llegado el momento de poner orden en este lugar. Y aquí Paul es ese orden. Paul tiene la posibilidad de que si dice que esto fue obra de una criatura monstruosa, Víctor salva su vida, pero decide no hacerlo. Es la justicia divina, es la cordura, es el criterio, es la honra. Y dice: no, este cuate está loco, mátenlo, él fue, desde luego. Pero entonces, al callarse Paul esto, finalmente le pone fin al horror de Frankenstein. Claro, en esta película, luego vinieron otras 5, ¿no? Y además con otro detalle, se acaba quedando con Elizabeth, que eso ya es otra película, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, vean ustedes los personajes femeninos que hemos visto en las películas de Frankenstein, realmente hasta aquí no aportan mucho. Son personajes o muy del cine de los 30 en Hollywood, que se la pasan gritando todo el tiempo sin hacer nada, o este personaje de Elizabeth, que me gusta mucho el retrato que hacen aquí. Elizabeth es un personaje de la novela, tal cual. Es la prima que se va a vivir a la casa de los Frankenstein porque se queda huérfana, y luego pues esta prima crece, y como sucedía en aquellos años y en algunos estados de la República, la prima se vuelve la esposa, o se va a volver la esposa de Víctor, ¿sí? Entonces Elizabeth sí existe, pero aquí Elizabeth me gusta mucho que acepta su papel de la mujer del siglo XIX o del siglo XVIII, finales del XVIII, que todavía no lee porque todavía no escribe Jane Austen sus libros, ¿no? Y eso quiere decir que desde niña a Elizabeth la tienen vendida en la casa de Frankenstein con la madre, que la pensión, ¿no? O sea, es que tu mamá tenía: sí, tía, yo le paso su pensión, pero es el día primero, sí, yo le paso. Oye, mira, a ver, Elizabeth, agradécele a tu primo, ¿no? Es una niña de 7, 8 añitos. Y mira, va a ser una niña muy noble y muy linda y va a ser buena esposa. O sea, la mamá está haciendo RP durísimo para que esa pensión no se pierda. Entonces llega Elizabeth a la casa y es un mueble más, nada más que está vestida como la Bella de La Bella y la Bestia, ¿no? Se ve muy bonita la actriz, se mueve muy padre. Al final trae un abrigo que trae Bella en la película, igualito, así hasta el azul igualito. Pero Elizabeth no sirve para nada. Vamos a ir viendo cómo algunos personajes van a ir cambiando el sentido de las mujeres de Frankenstein, y mañana tenemos una muy importante. Van a ir cambiando el orden de las cosas y las mujeres van a empezar a intervenir mucho más en la historia hasta que lleguemos a la versión de Kenneth Branagh, donde pues ya si tienes a una Elizabeth del tamaño de Helena Bonham Carter, pues no la vas a convertir en una inútil, ¿verdad? O sea, de ninguna manera. Además, bueno, hasta el director le bajó a la esposa, ¿no? Es otro chisme que ya platicaremos en su momento. Pero entonces, sí, bueno, de una vez, por si no vienen, Helena Bonham Carter le bajó a Kenneth Branagh a Emma Thompson. Eso fue lo que pasó, ¿no? Y luego, a Tim Burton le bajó a Helena Bonham Carter. Y luego, Kenneth Branagh luego se lía con Kate Winslet cuando hacen Hamlet, y luego a Kate Winslet se la baja Sam Mendes. O sea que Kenneth Branagh está más al lado que el chamoy, o sea, no pega una, ¿no? Pero bueno,
regresamos a la maldición de Frankenstein. Pues la maldición de Frankenstein es eso, es una visión mucho más moderna, mucho más fuerte del mito de esta pregunta que hacíamos la semana pasada. ¿Quién es el monstruo? ¿El monstruo o el que lo crea? El que hace todas estas atrocidades para la creación de ese monstruo, que pues bueno, también aquí hay una ruptura muy importante. La semana pasada nos conmovía profundamente ese monstruo con su good, drink, ¿no? Muy bonito el Boris Karloff. Esta es una aberración, esto sí es una aberración. O sea, este es un monstruo que prácticamente baila al son que le tocan, que no tiene ninguna disertación humana, que su primera reacción al ver a otro humano es ahorcarlo, cosa que algunos de nosotros quisiéramos también a veces, ¿no? Pero eso es lo que pasa con esta criatura de Frankenstein. Porque no hay el interés de un desarrollo de ese tipo. Ahora, si ustedes ven las otras 5 películas sobre Frankenstein que hizo Hammer, van por el mismo tono. El personaje es Víctor Frankenstein, no la criatura. La criatura se va a ir moviendo, incluso en alguna de las películas, la criatura lo interpreta el mismo forzudo que interpreta a Darth Vader en las películas de Star Wars, que era David Prowse, que era una cosa de 2 metros 10 y una especie de barco hecho de ladrillos, ¿no? Que interpreta a la criatura. Pero no va a haber desarrollo por ese lado. Ahora, el maquillaje es muy espectacular, pero pues en un sentido mucho más macabro del asunto. Bueno, además de que recuperamos algunos personajes, tenemos al ciego, tenemos al niño, aquí no es María, es un niño, pero seguramente el niño acabó en el lago y el abuelito también, ¿no? El ciego también. Entonces hemos ido recuperando ahí personajes. Pero el maquillaje, bueno, como no alcanzó para pagar el maquillaje, porque Hammer no lo consideró necesario, pues entonces se toparon con el siguiente problema. Dicen, bueno, ¿cómo creamos a Frankenstein sin la cabeza cuadrada, sin los electrodos en la garganta? Pues ya es un ícono, ¿no? Y la sutura aquí en la frente, pues ya es un ícono. ¿Cómo superas el ícono? Pues no lo superes, crea tu propia versión de Frankenstein, de la criatura. Entonces, pues al maquillista se le ocurrió empezar a ver fotos de accidentados, porque finalmente Frankenstein es un retazo, ¿no? Está hecho como colcha de abuelita, ¿no? Está hecho de retazos. Entonces se le ocurrió ver fotos de accidentados y vio la foto de un atropellado, pero pues bueno, es como un atropellado por un metrobús, ¿no? O sea, es muy espectacular el maquillaje. Y entonces a Christopher Lee le organiza ese maquillaje y el resultado fue verdaderamente espectacular, pero sobre todo espectacular para Christopher Lee. Estaban filmando y pues bueno, no se podía quitar el maquillaje porque estaban en plena filmación. Corte a comer. Y entonces, pues se iban a comer todos. Generalmente en una película todos comen juntos, ¿no? Y pues están las mesas largas y la gente se sienta. Entonces aquel iba a la barra de catering, se servía su comidita, su cuartito de leche, todo. Se sentaba a comer y discretamente los compañeros empezaban a evacuar la banca donde él estaba sentado hasta quedar completamente solo. Dice, bueno, pues han de tener algo que hacer, ¿no? Al otro día se sentaba él entre varios compañeros, ahora pues, estamos en corte a comer, muy bien, y también discretamente, muy british, ellos empezaban a abandonar la mesa donde él estaba. Lo que pasa es que ya luego se enteró por Peter Cushing, que le dice, ¿ya te diste cuenta que cada vez que comes todo el mundo se va? Y le dice, sí, ¿por qué? Dice, porque das asco, cabrón. O sea, es horrible estarte viendo. Es un dolor estarte viendo. Dice, por eso se van, nada más que son muy elegantes y discretamente iban evacuando de un lado y de otro. Y él se quedaba solito en medio comiendo, ¿no? Y él pensando, pues es que tienen algo que hacer, seguramente. No, aquí este maquillaje está inspirado en una víctima de atropellamiento, con todas las suturas. Aquí hay como un pedazo que no le ha acabado de cerrar, ¿no? Entonces este monstruo sí da como mucha más cosita. O sea, no hay esa intención del Frankenstein de la Universal de jugarle mucho en la primera película y luego en la segunda película ya humanizarlo. Esto no, o sea, esto sí está hecho de retazos, tal cual. Y bueno, Christopher Lee contaba mucho esa anécdota de que estos cabrones me iban dejando solo ahí a la hora de la comida. Pues bueno, el director es Terence Fisher, que
Para mencionarles algunos creadores de la casa Hammer, Terence Fisher hizo buena parte de la saga de Drácula, buena parte de la saga de Frankenstein y de algunas de las otras. Hay otro director importante que se llama Freddie Francis, que también va a hacer varias películas de todos los géneros de Hammer posibles. Y otro director muy interesante, ese más clavado en la ciencia ficción medio cósmica, medio rara, que se llamaba Roy Ward Baker. Él tiene una película que se llama Una tumba para la eternidad, que Canal 11 la llegaba a pasar algunas veces y a mí me impresionó mucho. La acabo de volver a conseguir, de hecho no la tenía yo, se me quedó en VHS, se me quedó y ya la tengo ahora en archivo digital, que es la historia de un grupo de investigadores que están viendo cosas raras en el metro de Londres, y resulta que lo que pasa es que en el metro de Londres vive un monstruo extraterrestre que nunca se ve. Entonces ese tipo de cine hizo Hammer. ¿Cuántas películas lleva Hammer hechas hasta el 2024? 297 específicamente. Y bueno, pues ojalá algún día podamos hacer, no aquí en Cinemanía, a ver en dónde, pero digo, no necesariamente, pero que hagamos una retrospectiva de las 297 películas de Hammer, que sería muy interesante verlas, ¿no? Porque pues sí, se vuelven una casa muy importante para el cine de horror. En las películas y el estilo de Hammer han abrevado Tim Burton, Guillermo del Toro, David Lynch, Steven Spielberg, el propio Roger Corman. Por ejemplo, Roger Corman, que hablaremos de él en una película muy en específico que se llama Frankenstein Perdido en el Tiempo, que es nuestra penúltima película. Roger Corman le arde tanto que estos la estén haciendo durísimo con sus monstruos, que entonces él dice, ¿cómo chingados no se va a poder? Me agarro un gran actor que se llama Vincent Price, ¿verdad? Y me agarro las historias de Edgar Allan Poe, y es cuando viene el ciclo de Edgar Allan Poe de Vincent Price. El foso y el péndulo, la caída de la casa Usher, la tumba de Ligeia y todo eso. Entonces ahí Roger Corman le empieza a hacer competencia a Hammer, pero pues Hammer dice, pues güey, ese es Edgar Allan Poe, nosotros somos los monstruos. Nos topamos, pero no nos pisamos, ¿sí? Entonces de ahí esta película y la que vamos a ver mañana y todas las de Hammer de la época son las que inspiran el ciclo de Edgar Allan Poe de Roger Corman, que también es padrísimo. Y bueno, Vincent Price es otra gozada, ¿no? O sea, luego los juntaron a todos. ¿Hay alguna película en específico donde están juntos Christopher Lee, Peter Cushing, Vincent Price, Peter Lorre? O sea, hagan de cuenta todos los actores de monstruos en una. Creo que hasta Karloff. Todavía Karloff está vivo para esa película. Entonces sí es así como la película de la trivia de los actores que la hacían de monstruos, ¿no? Y ahí están todos, y bueno, la película debe ser malísima, pero pues verlos juntos a todos es muy rico, muy rico, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es la Casa Hammer, y mañana vamos a tener una película profundamente inquietante y transgresora, de la cual no les voy a contar absolutamente nada para que vengan mañana a las 5 y la vean, que se llama Frankenstein creó a la mujer. ¡Auch! ¡Auch! Nada menos. Se me estaba pasando, también hicieron películas de cavernícolas, también son de Hammer. Un clásico de clásicos que se llama 1.000.000 de años antes de Cristo, con Raquelito Welch haciendo la de cavernícola. Bien sexy. No, bueno, o sea. Taparrabos y rubia. No, deja tú taparrabos y rubia, Raquel Welch, cabrón. O sea, para que Stephen King le haga homenaje en Sueño de Fuga. ¿Se acuerdan de los pósters, no? Que le dan el piedrazo y de repente cruzan a Raquel Welch. No, o sea, Hammer tuvo el ojo de, oye, pues ya hicimos todos los monstruos posibles, pues hazte una de cavernícolas, cabrón. Y tráete a Raquel Welch. Y también otro clásico que se llama Cuando los dinosaurios dominaron la Tierra. Son películas, qué lástima que aquí hay muchos jóvenes que no vieron en Canal 4 los domingos esas películas en la mañana. A las 12 del día te pasaban La Isla Misteriosa, te pasaban Sinbad y el Ojo del Tigre, 1.000.000 de años antes de Cristo, cuando los dinosaurios dominaron la Tierra, con todos los comerciales del mundo, cortadísimas, o sea, pero era la manera como las conocimos, ¿no?
Ahora, pues bueno, ya Canal 5 más o menos continúa con la tradición, que hasta ahí tienen su meme de, ¿no? Estrenan en el 2040 Fórmula 1 con Brad Pitt, y al finalizar, Terror bajo la tierra, que es la que pasa todos los domingos a las 11 de la noche, Terror bajo la tierra, ¿no? Entonces, bueno, sí, los que crecimos con Canal 4, con cine permanencia voluntaria de Canal 4, estas eran las películas. No estas porque estas eran más gruesas, pero sí las de los dinosaurios y las de la isla misteriosa. Nunca se me olvida que sale un cangrejo gigante y luego un pollo, ¿verdad? Sale un pollo. El hombre invisible. El hombre invisible. Pero chiquito. Ese es el hombre increíble. The Incredible Shrinking Man. Esa es una de las más hermosas películas de ciencia ficción de todos los tiempos, que es un cuento de Richard Matheson, de un hombre que le pega una nube radioactiva y se empieza a hacer chiquito. Y no, los efectos especiales son la araña, el gato y la araña luego, ¿no? Y que termina él en el apocalipsis propio, pero de repente dice, no, es que esta experiencia me va a fusionar con el universo. No, es de una filosofía y de una belleza esa película. Ojalá que algún día la programemos. Sí, el hombre increíble se llamó aquí en México. En España se llama el increíble hombre menguante. Menguante. Sí. Que vive sus flipadas aventuras. Sí, seguramente. Bueno, muy bien, pues ¿qué opinan de Hammer? Quienes vinieron a la semana pasada a ver Universal, hoy nos toca Hammer, ¿qué opinan? Adelante, amigo, por favor. Desde lo que te decía hace rato, pues a mí me gustan estas películas de la Hammer. Sí. Lo que me gusta mucho son las actuaciones, son muy de teatro. Si te fijas, son muy de teatro y hasta parece que tú párate aquí y aquí está la marca y todo eso. Lo que me gustó de esta película fue la música, cómo va creciendo, el momento de tensión. Cuando el monstruo va subiendo o están en el balcón o en en la azotea o lo que sea. Sí. Cómo va subiendo la música y se va ambientando todo. Eso es lo que me gustó de esta película. Le metió un plomazo a Elizabeth, qué maldito. O sea, a mí me encanta el personaje porque es el villano perfecto, nunca deja de ser villano, pero es un villano shakespeariano. O sea, viéndolo ahorita, estoy dando un curso de Shakespeare, por eso traigo muchas cosas ahí ahorita muy presentes, pero por ejemplo Ricardo III, que en el monólogo de entrada de la obra te dice, yo puedo sonreír y asesinar al mismo tiempo. Este cabrón no tiene escrúpulos de nada. A la Justine lo que le hace. No, que le ponga el cuerno a Elizabeth es una cosa, pero ya que haga que el monstruo se la despache y que muy seguramente le echó al ácido a la Justine embarazada. O sea, eso. Y si ustedes les sorprende, Match Point de Woody Allen, que el personaje acaba matando a la mujer que espera a su propio hijo, porque ese hijo no puede nacer porque le echa a perder sus planes. Se echa al hijo y a la mujer en fast track, ¿no? Entonces sí, no tiene reparo de nada, es maquiavélico, piensa las cosas dos rollos más adelante de lo que está en la película. Y esa capacidad de Peter Cushing de nunca perder la elegancia. O sea, cuando anda cortando cabezas y juntando ojos y todo, creo que era poca sangre para cuando cortas una cabeza. Nunca he cortado una, pero me imagino. Entonces, ¿cómo lo hace muy discretamente, no? Dices, ¿qué onda? ¿No? Y entonces, manchón de sangre. O por ejemplo, manda al matadero a Justine, se acomoda detrás de la puerta, descansa, y tiene un gasné perfectamente bien acomodado y respira, ¿no? Por ejemplo, hay algo que me fijé ahorita. ¿Se acuerdan que Paul le mete un aventón y se pega contra uno de los pilares? Toda la escena, hasta que llega con Elizabeth a la azotea, de repente le hace camina, sube a otro piso, a lo mejor puedes pensar que se rompió una costilla el personaje, pero qué padre que a Cushing no se le olvida. Y entonces como que para que el público no diga, se metió un trancazo y anda brincando ahí. No, de repente le hace, ¿no? Eso es una formación y una dirección de Terence Fisher muy importante. Y bueno, Christopher Lee no dice una sola palabra, pero sí da mucho miedo. O sea, desde que entran al laboratorio y está la criatura vendada,
y que se quita las vendas y sale así. No, o sea, es el horror absoluto, ¿no? El cerebrito ahí que le va quitando los cristalazos, ¿no? Ahí también. Y esos detalles, hay una palabra gringa que es gruesome, ¿no? O sea, esos detalles macabros de el cerebro, los ojitos, las manos, todo ello, pues las películas de Universal no lo podían hacer por la censura. 20, 25 años después, los monstruos de la Hammer hacen de todo, ¿no? Y bueno, aquí hay ese villano que logra crear Peter Cushing, que es increíble. El final con la guillotina subiendo y los créditos subiendo también. O sea, todo está pensado para que sea absolutamente macabra la película. Y ahora nomás rápidamente así. Sí. Decías de que entonces también los derechos de la criatura no la podían hacer como te decimos, cuando de aquí. Aquí crearon su propia versión. Así es. En las próximas películas también ves unas creaciones muy diferentes. Sí, claro. Ahora aquí va la pregunta. El cine mexicano, yo sí llegué a un clavillazo contra los monstruos, sale un Frankenstein igual. El santo. Tampoco también pagaban los derechos o lo tropicalizaban. Lo tropicalizaban, se lo fusilaban y obviamente nadie de la Universal se iba a poner a ver esas cosas. Sí, pero Tarantino no es de la Universal, entonces a mí qué me importa, ¿no? Pero no, o sea, aquí digo, el monstruo de la Laguna Negra, que los derechos los tiene la Universal, en Pepito y Chabelo contra los monstruos se lo fusilan completito. ¿Quién iba a ver Pepito y Chabelo contra los monstruos que defendiera los derechos de Universal? Pues nadie. Entonces, ¿no? Cuando hizo Guillermo del Toro La forma del agua, es que no es el monstruo de la Laguna Negra. Da a entender que es. Sí, y si conoces el monstruo de la Laguna Negra, conectas toda la película, pero el diseño de la criatura de la forma del agua es de Guillermo completamente. Que tenga una similitud es otra cosa. Acuérdense que pasa algo con esto. Guillermo del Toro, ahorita que mencionaste la forma del agua, Guillermo del Toro ahí le quisieron meter un pleito, que porque había un cortometraje holandés que trataba el mismo tema de la forma del agua. Entonces Guillermo del Toro, para aplacar las aguas, habló con estos chavos y les dijo, oigan, ustedes tienen un corto que yo no conozco y dicen que está basado en ustedes, entonces para que ustedes hagan un comunicado oficial de que pues no. Y los chavos dijeron, oye, no, pues eres Guillermo del Toro, fusílate lo que quieras. No se trata de eso. O sea, quiero que quede claro el asunto. Entonces, ¿cómo queda claro el asunto? Finalmente la gente que conoce y ama el cine fantástico y de terror han visto las mismas películas, conocen a los mismos directores, conocen a los mismos actores, saben todas las mitologías. Entonces, si nosotros hacemos una película de terror cada uno, vamos a tener un chorro de puntos en común entre nosotros y con todos estos monstruos, porque finalmente hemos crecido con ellos. Lo que pasa es que las ideas flotan al mismo tiempo y pues ya algunos lo van bajando por aquí y por acá. Eso es lo que pasa. Y bueno, aquí pues ya que Hammer no paga los derechos, pues dice, bueno, me voy a los originales. Mary Shelley, decíamos la semana pasada, la única descripción que da del monstruo es que es un hombre muy corpulento, que tiene fuerza sobrehumana, que tiene la piel translúcida y los ojos amarillos. Es lo único que dice Mary Shelley. No dijo sutura en la frente, tornillos, nada. Cada quien se puede imaginar su monstruo de Frankenstein. Hablábamos de Carne para Frankenstein. Ese güey es Charles Atlas, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Vengan a verla, les va a encantar. Pero ese cuate ya no es el monstruo de Frankenstein. Es otra cosa muy diferente. Entonces, eso quiere decir que la lectura y relectura puede darse sin ningún problema. Cuando el autor no ayuda dando una descripción, tú le puedes poner lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, de ahí puedes pasar perfectamente a Frankenstein contra el monstruo del espacio exterior. No pasa nada, ¿no? Y tanto Drácula y el hombre lobo y todos ellos se pueden modificar. A ver, del hombre lobo. El hombre lobo es una leyenda anglosajona de Europa del Este también, y que aquí nosotros le llamamos Nahual, ¿no? Entonces es el hombre lobo. Entonces, ¿qué es? Un cuate que se vuelve animal, ¿no? Se vuelve peludo. Bueno, pues ahí está el hombre lobo de la Universal con sus orejitas chiquitas.
Está el del hombre lobo americano en Londres, que sí se convierte en lobo. Está el Benicio del Toro, que nada más le pones más pelo y ya es el hombre lobo sin problema, ¿no? Entonces, no hay una descripción, puedes hacer lo que quieras. Pero sí, hasta la fecha, los maquillajes de Universal tienen derechos de autor, se tienen que pagar. Si te cachan usando la cara de Frankenstein, o la cara de la momia, o la cara del hombre lobo de Universal, pelas, sí te demandan. Entonces, bueno, hablábamos la semana pasada, los Monsters, cómo le hicieron los Monsters para tener los maquillajes originales. Por una sencillísima razón, los Monsters son producidos por Universal Televisión, entonces son de casa. Entonces, claro, la cabeza de Herman Monster es el maquillaje mismo de Karloff, nada más que pues mucho más libre para que se pueda reír Herman, ¿no? Y el hombre lobo es Eddie, y la novia de Frankenstein, como ya no puede tener los pelos parados, pues es Lily, y Drácula es el abuelo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí los tienes a todos, y era un revival muy divertido, pero con maquillajes que eran de la casa, porque era una producción de la casa. ¿Sí? Ya me lo sacaban los derechos, yo creo, ¿no? Pues en el 31 se vencen los de Frankenstein y los de Drácula. Y así van a ir cayendo todos, ¿no? Ya la década que viene. Ahorita pues ya tienes libre Nosferatu, así ya te lo puedes echar como quieras. Y un bolón de cuentos infantiles también ya están libres de derechos. Winnie Pooh, Peter Pan, el Mickey Mouse el primer Mickey Mouse que existe también ya está libre de derechos. ¿Y qué creen que hicieron? Un chorro de películas de terror gore con esos personajes. El día que puedan ver Winnie Pooh, miel y sangre, no saben qué cosa más increíble. Y no hay una, ya son 2 películas. O una que me acabo de bajar, que se llama Peter Pan en la pesadilla de nunca jamás. O sea, bueno, finalmente creo que cuando los derechos se liberan, pues ya son del pueblo y para el pueblo, y pues cada quien hará lo que sea. Pero me encantan estos desgraciados que en el momento en el que se vencen los derechos, Winnie Pooh, miel y sangre, ¿no? Entonces, bueno, cuando uno ve esas cosas, o no sé si vieron la del Cocaine Bear, que en España se llamó el oso, ¿qué le pusieron? Aquí le pusieron un título muy tonto y la película dio el semanazo, nadie la fue a ver, pero en España le pusieron algo así como el oso cricoso, una cosa así, que es una historia real, unos narcos que se les cayó un enorme cargamento de cocaína en un bosque, y el oso, un oso grizzly, aspira toda la coca y se pone pero como rockstar, ¿no? Entonces, claro, hace una masacre y no lo pueden parar porque el otro anda pero bien amacizado. Entonces, bueno, hicieron la película hace un par de años y es verdaderamente deliciosa, ¿no? Porque además los efectos son así de, ya saben, ¿no? El actor, y el mono así del oso comiéndoselo. No, es una belleza. Pero, bueno, finalmente son todas esas libertades que se puede dar el cine de terror, que pues es maravilloso, ¿no? Ahí el Frankenstein pues es un oso pasado de coca, ¿no? Super high, y la película es una maravilla, me encantó realmente. ¿Qué más comentarios tienen sobre Hammer? ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? Por allá, nadie, por acá. Adelante, Ana. Pues está muy padre ver el contraste de cómo va creciendo el argumento, cómo van cambiando los diálogos. Ya no tenemos estos personajes bufón, ¿no? Sí, no. Los muy desagradables ahí. Y desde que empieza toda la dedicación, si en la última que habíamos visto ya le ponían más dedicación y ya veíamos los frasquitos del que lo había intentado, acá pues todavía más, ¿no? Acá sí, y eso se escucha más perverso, justo desde la entrada es como que está súper perverso el asunto, y me gusta mucho la actuación, y se logró bien el cambio de la criatura. Justo no genera empatía, no genera nada de ternura, nada. Como decíamos la vez pasada, completamente diferente. Y cómo lo transforma también, ¿no? Cuando lo amansa, cuando le hace otra vez en la cirugía del cerebro. Ajá. Y le ordena, ¿no? También, o sea, es como otro paso más de perversión de su creador, no sé. Y le dice, ¿no? Dice, y si ese cerebro no funciona, voy a ponerle otro, y voy a ponerle otro, y voy a ponerle otro.
dices, güey, ¿no? O sea, sí es muy crispante este Frankenstein, ¿no? Sí, bastante. Y es muy cercano a la novela de Mary Shelley, o sea, finalmente la irresponsabilidad y los pocos escrúpulos de Víctor Frankenstein le atraen una tragedia espantosa a él y a toda su familia, ¿no? O sea, la casa Frankenstein literalmente se destruye con él. Y aquí, pues bueno, esa tina con ácido le acaba resolviendo toda la película, pero también lo acaba condenando, porque al destruirse el monstruo, pues solamente queda él como el responsable de los crímenes, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso. Y ya no se necesita toda la atmósfera gótica, ni todo el contraste de luces, porque ya tenemos el color, ya el escenario ya es más tranqui, su laboratorio. Pero iba a decir que también se me hizo muy curioso cómo le importaba tanto el cerebro, que fuera un cerebro perfecto, pero al final mata de la peor forma al profesor, porque pues lo avienta y se pega. Yo dije, ese cerebro ya fue. Y así lo usan. Exacto. Yo pensé que lo iba a matar más sutilmente, como con un venenito antes de dormir, una pastilla. Pero pues eso también es perverso, ¿no? Cómo lo empuja, o sea, es muy de las entrañas, ¿no? Sí, claro. Claro, que se ve graciosa la caída porque se ve mal. Así como en telenovela, ¿no? Sí, es así como, sí. Y como que no puedo probar que lo mataste, pero ahí como no, si se cayó de ahí la piedra, ahí la rompió ahí el barandal. El barandal. Pero me gusta mucho ver la diferencia, cómo va. Pues sí, cada quien va haciendo su versión. Claro. Ahora, es la Royal Shakespeare Company haciendo cine de terror, ¿no? Peter Cushing, Christopher Lee, igual que Boris Karloff hacía el monstruo siendo un actor shakespeariano. Entonces, pues bueno, aquí hay algo muy importante y tú lo comentas, las actuaciones. O sea, todavía en las de Universal teníamos ahí unas disparidades muy grandes, pero aquí ya todo el reparto, Justine, Elizabeth, todos están bien, todos. Es otra, no es la que gritaba y nada. Sí, con su vestido de novia de Art Nouveau. Sí. No, este es una Elizabeth ya más en el papel de Elizabeth, ¿no? Además ya hasta le da curiosidad y ya cuando se van se asoma y entra a ver qué está pasando. Simplemente cuando llega, vas a quedarte mucho tiempo. No, yo ya voy a vivir aquí, o sea, yo con permiso, ¿no? O sea, wow, no, pues pásale, maestra, pues ya que... Tú eres Víctor, ¿no? Ya llegué, traigo todas mis chivas. A mí me vendieron desde los 8 años, así que yo ya vengo a tomar posesión, ¿no? Con ese carácter. Muy bien. Y bueno, ¿no? Cuando la escena de la noche previa a la boda, que le dice ella como, oye, pues, ¿qué? Nada, y le dice el otro, no, ya no somos jóvenes enamorados, déjame ir a acabar mis cosas, besito en la frente, que duerma rico, con permiso, yo a lo mío. No, el villano, el Frankenstein villano es maravilloso, o sea, él está en lo suyo, él le vale, ¿no? Sí. A mí esta película yo no la conocía. Ajá. Se me hace una película exquisita. Sí. Y para verla despacito, apreciar más la dirección de arte que nos abruma. Sí. Y por ejemplo, los actores, aquí no los reconocía yo por la edad de ellos y por todo, también chavos. Sí, pero es una película exquisita para verla y reverla. Sí, es una maravilla de película. Muy bien. Que hasta te olvidas de que estamos viendo algo de Frankenstein. Sí, hasta que sale el monstruo ya se pero ve que es Frankenstein. Frankenstein. Es un monstruo bonito, terrorífico. Esta parte de aquí de su ojo. Sí, es terrible. no, se lo reventaron, sí. Plomazo, ¿no? Pero es muy linda esa película. Pero este sí no tiene empatía de nada, este es un destructor, pues destruye todo lo que toca, ¿no? Sí. Entonces sí se vuelve un personaje muy diferente, ¿no? Norma. A mí de inicio me llamó mucho la atención el casting. Ajá. Los niños. O sea, el niño que castearon para Peter Cushing está perfecto, o sea, pero perfecto, ¿no? Yo decía, sale él y luego sale el niño y yo dije, a ver, ¿qué onda con el maquillaje? ¿No? Pues no, pero es que está súper bien. Sí. Y la chavita también, ¿no? O sea, está, eso es, y de hecho es ese cuidado de la dirección, ¿no? Uh-huh. Así como se cuida de que el otro esté ahí, sobándose el pulmón desinflado del guamazo que le dieron contra la trave, pues esto es lo mismo. Y bueno, sí, la maldad de
de Víctor, pues al grado de, ok, no quiere que maten a su creación sí, hecha con sus manitas. claro. Pero ¿qué tal a su otra creación? Le vale un pepino echarse a la mamá con el niño, hijo, ¿no? claro, Entonces, claro. y aún siendo el último de los Frankenstein, ¿no? Porque ese niño era ya el último, ¿no? Así entonces, me llamó mucho la atención también eso, ¿no? Dice, escógete un papá del pueblo, cualquiera, Sí. cualquiera va a caer, tú no te preocupes. Solita no te quedes, Sí. ¿no? Pero pues llégale, ¿no? Y luego están desayunando y, oye, hace una semana que Justin se fue y no sabemos nada. No, lo más seguro es que se fue, era bien enamoradiza, ¿no? No, es un hijo de su madre, Sí. o sea, este sí es la maldad absoluta, ¿no? Muy bien, Laura, adelante. Bueno, a mí hay varias cosas que me llaman la atención. Primeramente, desde el título, de la semana pasada es el título. O sea, es obvio que sabemos que va a salir la criatura. Sí. Pero en realidad dices, bueno, algo diferente va a pasar porque dices, la maldición de Frankenstein, primero el título, Sí. segunda. Me gusta cómo van recuperando a los personajes de la novela y en la manera que los van poniendo y uno los identifica. Entonces, bueno, es el ciego de la casa, pero ahora está de esta manera. El niño, ahora en vez de una niña en el río cerca de la es el niño. Sí. Y así, eso me gustó bastante. También lo que me gustó bastante es que ahora todo va sobre el varón. Sí. ¿No? O sea, Sí, eso sí, es sí. muy evidente. Claro. Y me parece que para su época esta película es como ya muy moderna porque se ve en el laboratorio. O sea, se ven los materiales, los colores. Y bueno, la criatura, digo, si no te da nada de ternura. Ajá. Pero lo que sí me causa mucha... En el momento que está encadenado y que él empieza a decir levántate y empieza a dar órdenes, o sea, digo, qué crueldad de cómo lo manipula, o sea, se me hace demasiado cruel. Esa parte, o sea, todo el tiempo él fue cruel, fue villano, todo, pero esa escena se me hace demasiado... Sí. No, como que sin palabras. O sea, en la novela de Mary Shelley lo condena al abandono y lo avienta al mundo, lo echa al mundo sin saber nada, que luego es lo que el monstruo le reclama, ¿no? Pero aquí es la crueldad, o sea, aquí lo está convirtiendo en un esclavo. Exactamente. Y eso es un cambio también muy importante en la novela. Sí, o sea, sí. ya cuando en la novela Víctor y la criatura se encuentran, la criatura dice, yo ya no quiero nada de ti, tú me despreciaste, tú me aborreciste como creador, como mi padre. Si ahora ya no quiero nada de ti, o bueno, sí quiero algo de ti, que me hagas a mi compañera y yo irme, y no te voy a pedir nada más. Y finalmente ya sabemos qué ocurre, pero aquí esta idea que pasó de crear al ser humano perfecto, con los ojos perfectos, la mente perfecta, la lengua perfecta, las manos de artista, ¿no? De repente ya lo que creó es un esclavo. Y así como en la novela Víctor decide no crear a la novia porque si llega a fecundarla va a crear una raza de monstruos, y aquí, pues bueno, va a crear una raza de esclavos, ¿no? Es lo que le dice Poe. Sí, claro. Dice, sí. A ver, si es tan inteligente, es tu máxima creación, que te haga algo de matemáticas, no me acuerdo si dice física. Sí. Algo de física, ¿verdad que no va a poder? Porque, sí, que te dé la raíz cuadrada de 64, ¿no? Por ejemplo, hay una escena, hay una secuencia que me gusta cuando está hablando con el doctor al que le quita el cerebro, que le dice del conocimiento. Sí. ¿Qué opina usted del conocimiento que tenga que ser, no me acuerdo bien, que dice que tenga que ser, ¿cómo ser? Como universal, como democrático. Dice, que dice, es que si no lo damos a conocer, nos vamos a regresar al obscurantismo. Claro. Vamos a seguir igual, eso me gustó cuando le dijo. Yo creo que ahí lo pensó, que dijo, pues tiene razón, entonces yo tengo que seguir con mis... Y creo que le echó hasta más leña al fuego. Claro. Échale para el conocimiento. No, claro. Ahora vean que hacer una película o escribir una película de monstruos no significa ser una porquería. Esos diálogos filosóficos, esos diálogos científicos, esas ideas que hay en la película sí están muy bien planeadas y muy bien planteadas en el argumento. Que Mary Shelley lo deja como a veces muy a la ligera, y aquí estos se ponen a inventar y a reinventar todo lo que quieren, ¿no? Sí. Otras cosas. Sí. También obviamente
es más explícito cómo lo va a hacer. Sí. O sea, es más explícito. Y yo creo que es una película que tiene terror y tiene horror. Sí. O sea, hay más horror porque horror, creo que, bueno, a ver si tengo bien el concepto. Horror es lo que te causa el estar viendo, o sea, en el momento lo que está pasando, ¿no? O sea, y el terror, no sé, es como la emoción previa al horror, algo así. Y la atmósfera que va creando la película. Eso, y bueno, ya con lo último, como todo inglés, o sea, tú explicaste cómo crearon a la criatura, o sea, viendo los asuntos de los accidentados. Pero ¿qué sabemos de los ingleses? Que son elegantes, ¿no? Entonces, el monstruo trae es como su blazer blanco, elegante, o sea, eso me encantó. Sí. No, todo inglés. Entonces, bueno, ya nos resolviste la duda. Eso me parece un súper. La ropa del monstruo de Universal es como de velador de escuela, sí. ¿no? Es elegante, o sea, a mí personalmente un traje negro ahí. Bueno, pasamos del probado con pañales a sí, claro, no. Aquí. Lo que me risa es que no tenía conciencia humana, pero se quitó sus vendas y se vistió antes de salir. Sí, claro. ¿Y sabes qué me recordó su saquito a Nosferatu? Sí, es como el abrigo de Nosferatu. Sí. Me recordó eso. Bueno, ya luego Frankenstein se irá también despojando de la ropa. Cuando vean la de Warhol, ahí van a ver un Frankenstein muy destapadito. Sí. Y bueno, el show de terror de Rocky, que también ahí tiene mucho de Frankenstein, pues cuando sale Rocky es un Charles Atlas, ¿no? Que lo creó Frankenfurter para dárselo hasta que se lo acabe, ¿no? Pero bueno, ellas ya son unas filias muy extrañas. Así que bueno, pues mañana los esperamos para la magna función de esta película ya muy poco vista, muy poco recordada, pero sin duda de las aportaciones más curiosas de Hammer al mito de Frankenstein, que se llama Frankenstein creó a la mujer. Así que los esperamos a las 5 de la tarde, corran la voz y pues continuamos en lo que esperamos el Frankenstein de Guillermo del Toro. Aquí seguimos en nuestro seminario de Frankenstein en el cine. Muchísimas gracias a todos. Mañana nos vemos. Muchas gracias.